La segunda cuestión que tenemos que dilucidar antes de analizar los casos del 1464 es si las cosas cuya enajenación está prohibida bajo sanción de objeto ilícito se pueden vender. A ver, esto me impone a mí la obligación de aclararles a ustedes que la compra-venta es un contrato y la enajenación es la consecuencia del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. Por lo tanto, lo que se sanciona con objeto ilícito es desprenderse del dominio o constituir sobre ese bien un derecho real diferente al dominio. Pero aquí viene la pregunta. ¿Podría yo, por ejemplo, vender? A ver, está claro que yo no puedo transferir el dominio de una cosa embargada, porque me lo impide el numeral 3 del 1464. ¿Pero puedo vender una cosa embargada? Está claro, por ejemplo, que yo no puedo transferir el dominio de una cosa incomerciable. ¿Pero puedo vender una cosa incomerciable? Esas son las preguntas. Bueno, a este respecto hay tres posibles respuestas. Algunos dicen que se pueden vender las cosas cuya enajenación constituye objeto ilícito, por cuanto la venta en sí misma no constituye enajenación, pues de los contratos solo nacen derechos personales para exigir la entrega y el pago. Por lo tanto, algunos dicen, no hay ningún inconveniente en que yo venda una cosa embargada, venda una cosa incomerciable, venda un derecho litigioso o una cosa litigiosa o venda un derecho personalísimo. ¿Por qué? Porque la compraventa es un contrato del cual nacen derechos personales y la compraventa no constituye enajenación. Otros dicen, no señor, no se puede, por cuanto en nuestra legislación hay una norma que dice lo siguiente: pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Por lo tanto, si las del artículo 1464 tienen prohibida su enajenación, no pueden, por lo tanto, venderse. Y esta norma es el artículo 1810 del Código. Ustedes se dan cuenta hasta ahora entonces que hay dos posturas. Una que dice se pueden vender y otra que dice no se pueden vender. Ahora, ustedes también saben que en derecho siempre existen las llamadas corrientes eclécticas o mixtas. Hay una tercera corriente que plantea que para determinar si se pueden o no se pueden vender las cosas cuya enajenación está prohibida, hay que hacer una distinción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la ley contenida en el 1464? Si se trata de una ley prohibitiva o si se trata de una ley imperativa. Ley prohibitiva, a ustedes lo saben por sus estudios de teoría de la ley, es aquella ley que impide de modo absoluto la realización de un determinado acto o contrato. En cambio, la ley imperativa es aquella que nos impone un deber, nos impone una carga, pero al mismo tiempo nos establece mecanismos para poder llevar a cabo ese deber o esa prestación. Entonces, según esta teoría, solo constituirían ley prohibitiva y por lo tanto no cabría venta respecto de esos casos en los numerales 1 y 2. Sin embargo, en los casos numerales 3 y 4, sí sería posible vender esos bienes en la medida, obviamente, que se cumplan con las exigencias que al efecto establece la propia normativa. Vamos entonces ahora al análisis concreto de los casos del 1464. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que están fuera del comercio, es decir, aquellos bienes incomerciables no susceptibles de dominio o posesión privada. Por lo tanto, respecto de los bienes incomerciables por naturaleza o bienes incomerciables por su destino, no cabe la posibilidad que respecto de ellos
haya transferencia de dominio ni la constitución de un derecho real distinto del dominio. Por lo tanto, no puedo hipotecar la playa, no puedo hipotecar una plaza, no puedo hipotecar un puente, no puedo hipotecar un camino, ni tampoco puedo vender, ni tampoco podría yo vender ni transferir el dominio de estos bienes que son de alguna manera incomerciables por su naturaleza o incomerciables por su destino. En el caso del Estado, para vender los bienes fiscales, el Estado necesita desafectarlos y esto está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, como ocurre, por ejemplo, con algunas islas en el sur que pueden ser transferidas a privados, pero para ello el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que desafectarlas, quitarles el blindaje de bien incomerciable. 2. Tampoco se pueden enajenar los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Estos son los llamados derechos personalísimos. Los derechos personalísimos no se pueden enajenar. 3. Tampoco se pueden enajenar los bienes muebles o inmuebles que estén embargados por resolución judicial. A este respecto hay que realizar dos o tres precisiones. Primero, el embargo es una institución propia del llamado procedimiento ejecutivo. 2. El embargo, cuando un bien es embargado, produce el efecto con relación a su dueño de transformarlo en un bien indisponible. No puede disponer de él, no lo puede enajenar, porque el embargo lo que tiene por objeto es cautelar al acreedor las resultas de un juicio ejecutivo. Es decir, cuando yo tengo un título ejecutivo a los cuales la ley le reconoce una cierta fuerza o potencia, el embargo lo que hace es de alguna manera permitir la eficacia de ese título. Porque si no existiera el embargo, los títulos ejecutivos carecerían de eficacia. Entonces, una manera de darle eficacia al título ejecutivo es que si mañana se traba embargo sobre el bien mueble o inmueble, su propietario no lo pueda transferir. Y la tercera precisión, la expresión embargo está tomada en un sentido amplio o genérico. Comprende no solo el embargo del juicio ejecutivo, sino que comprende también las medidas prejudiciales precautorias de prohibición de celebrar actos y contratos, en especial gravar y enajenar, y también la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, en especial gravar y enajenar, esta última reglada en el artículo 290 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, cuando un bien mueble o inmueble es embargado o sobre él recae una medida prejudicial o una medida precautoria, ese bien para su propietario se transforma en indisponible y por lo tanto él no lo puede transferir. ¿Correcto? No lo puede transferir. Y la única, es decir, se paraliza a su respecto la disposición. Entonces, lo que ocurre con el embargo es la indisponibilidad. No puede el propietario disponer del bien. Por lo tanto, el embargo constituye una limitación al principio de la libre circulación de los bienes. Se sanciona con objeto ilícito la enajenación voluntaria y la enajenación forzada de los bienes, aun cuando hay discusión con respecto a este último punto. ¿Se puede llegar a enajenar un bien embargado por resolución judicial? El propio artículo 1464, número 3, lo posibilita. Y para ello se requieren hay dos caminos. Uno, que el juez que decretó el embargo lo autorice, o bien que el acreedor beneficiado con el embargo consienta. Les pongo el siguiente caso. Una persona desea vender una propiedad y esa propiedad está embargada por deudas que esa persona tiene, por ejemplo, con una casa comercial, una tienda del retail, cualquiera de las que ustedes piensen. Está embargada, por ejemplo, por el Fisco de Chile por
temática de impuestos. Y está embargada, por ejemplo, por trabajadores que fueron desvinculados de la empresa y que iniciaron un juicio de cobranza. Y la persona, bueno, va a vender porque quiere pagar. Entonces, él no puede transferir el dominio, porque si transfiere el dominio, esa enajenación va a adolecer de objeto ilícito y por lo tanto esa enajenación va a ser sancionada con nulidad absoluta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, obtener que todos los jueces que decretaron los embargos le autoricen a él a enajenar. O bien que los acreedores en cuyo favor están los embargos consientan en la enajenación. ¿Y cómo habría que hacer esto? Bueno, en la escritura de compraventa va a comparecer, por ejemplo, Falabella, va a comparecer Johnson, va a comparecer Laporar, va a comparecer Corona, va a comparecer Almacenes París y va a decir consiento en la enajenación. Va a comparecer el fisco, consiento en la enajenación. Van a comparecer los trabajadores, consiento en la enajenación. ¿Y cuál va a ser la gracia de esto? Que el precio de la compraventa va a permitir pagar a los acreedores para que posteriormente levanten el embargo y va a permitir que el vendedor reciba el saldo del precio si es que lo hay. En cuarto lugar, la ley establece que hay objeto ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga. ¿Qué es lo que es una propiedad cuáles son los bienes cuya propiedad se litiga? Bueno, son aquellos en que se discute por dos o más personas quién es el propietario. Y esto es en un juicio. A ver, todos hemos sido testigos en nuestra infancia, ¿cierto?, de cuando los niños discuten, este juguete es mío, no, es mío. Y empieza toda una discusión y tienen que llegar los padres, los apoderados, los abuelos, los hermanos mayores, a dilucidar que el bien le pertenece a uno u otro. Esa es una especie cuya propiedad se litiga, cuando ambas partes en un juicio sostienen ser los dueños del bien. Ahora, ¿cuándo la propiedad es litigiosa? Cuando su dominio está siendo discutido en juicio. Pero lo importante aquí es que la ley establece que cuando el Código de Procedimiento Civil, más bien dicho, modificando y complementando el Código Civil, establece que para que una propiedad la podamos entender litigiosa, va a ser necesario que ello se inscriba en el registro competente del conservador de bienes raíces. Y será la sentencia o la transacción de las partes la que determine a quién va a pertenecer en definitiva el dominio. Ahora, ¿cuándo se puede enajenar una propiedad litigiosa? Simplemente cuando el juez que conoce del juicio autorice la enajenación. Otra hipótesis de objeto ilícito es la condonación del dolo futuro. Acuérdense que el dolo puede ser pasado o puede ser futuro. ¿Y qué decíamos nosotros? La importancia entre el dolo pasado y futuro es que el dolo pasado yo lo puedo perdonar, pero el dolo futuro no lo puedo perdonar de antemano. Por lo tanto, una cláusula en la cual yo perdone, el fraude que mi otro contratante puede realizarme durante la vigencia del contrato, esa cláusula adolece de objeto ilícito, porque en el fondo es perdonar la maquinación, es perdonar el artilugio, es perdonar el fraude, es perdonar el engaño con anticipación. Yo puedo perdonar todo ello después que se ha consumado, pero no puedo perdonar antes, porque sería, entre comillas, lo que se conoció como el cheque en blanco. O sea, no puedo entregar una carta en blanco, una hoja en blanco, un cheque en blanco de fraude. El quinto caso dice que hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, esos casinos, ¿cierto?, que todos conocemos, que están ahí presentes en las distintas arterias de nuestra ciudad, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente. Este es un tema ya bastante, venido a menos, o sea, la libertad de expresión, la libertad de prensa, o sea, prácticamente hoy día no existen libros cuya circulación esté prohibida por autoridad competente. Recuerdo el último caso, por ejemplo,
el libro negro de la justicia, que en algún minuto estuvo prohibido su circulación, de láminas, pinturas y estatuas obscenas y de impresos condenados como abusivos a la libertad de prensa. Y finalmente, y este ya es una especie de, a ver, bolsillo de payaso, como se dice, o una cláusula más general, dice que habría objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Por ejemplo, el contrato de compraventa entre marido y mujer es un contrato prohibido por las leyes, por lo tanto adolece de objeto ilícito y en consecuencia sancionable con nulidad absoluta. ¿Cómo se sanciona el objeto ilícito? Con nulidad absoluta. Ustedes, yo ahí también les agregué jurisprudencia sobre la materia y con esto damos por terminado lo que va a entrar para el primer certamen. Todo lo que es de causa en adelante ya entra para el segundo control. Por lo tanto, hasta objeto ilícito entra en el primer certamen. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.